para que quede registro. Buenas tardes a todas y a todos de nuevo, por ayer lo digo. En primer lugar quiero, hoy en España, y digo en España porque sé que hay gente que quizás lo mire ahora en directo o después desde otros lugares, por ejemplo, Sudamérica, etc. En España hoy es el Día del Padre y quiero empezar dedicando este acto, este evento a mi padre biológico en primer lugar. Así que va por ti, papá. Y a todos los padres biológicos, simbólicos, internos, en un momento en el que la paternidad está en crisis. Escribí el libro Ser Padre al respecto y proyecto ahora una versión cortita, cambiar las 450 páginas por 150, algo así. Pero para mí fue importante ayer decidir, una de las razones por las cuales yo estoy esta tarde aquí, tiene que ver con eso. El hecho de que fuera esa coincidencia me animó a mí. Las cosas coincidentes del mundo A y el mundo B, digamos, del mundo literal y el mundo no tan literal, a veces me llaman, me copsan, me golpean, me tocan, me conmueven. Y que hoy fuera el Día del Padre fue una razón para decir sí a esa propuesta que se me hacía de pon tu saber a disposición de quien quiera escucharlo al respecto de este coronavirus, de esta situación que estamos viviendo. Yo lo entendí como una demanda de función paterna en el sentido amplio de la palabra, como yo me sentí investido, instalado en un lugar que Lacan llama el sujeto supuesto saber, y que con Serge Anger, que fue director de la Escuela Parisina de Gestalt y presidente de la Sociedad Francesa, nosotros jugábamos con la polaridad del sujeto supuesto ignorar. Yo creo que ambos están ahí en relación. No es tu tema y no me extenderé, pero solo decir que para mí eso fue importante y que le quiero dedicar esto a mi padre, en primer lugar. Entonces, el acto de este evento, esta cosa, va a tener dos partes. Una primera en que voy a compartiros algunas reflexiones personales al respecto de lo que estamos viviendo, colocado en ese lugar de psicólogo experto, digamos. Yo estoy en la cuarentena de años, el año pasado cumplí 40 años de oficio, en una situación de cuarentena, que es lo que nos están pidiendo que vivamos, ¿no? Que Chevalier, el gran maestro simbolista, que dice que el número 40 y la cuarentena, luego hablaré un poco más, significa un cambio de etapa. ¿Qué es lo que yo creo, siento profundamente que está pasando? Que en última instancia esto que está pasando es un antes y un después, o eso espero que sea, ¿no? Bueno, después, importante decir que apenas estamos en el 5.º día de confinamiento, en el 5.º día de estado de alarma, de una situación que se prevé para al menos 15 días y que yo creo que todos pensamos que esto va a ser más largo. Decir que en el chat podéis hacer las preguntas que se os ocurran. Yo después intentaré rescatar algunas, aunque tengo 3, que son las que me llegaron, que son las que voy a comentar en primer lugar, pero si hay más, y si hay alguna alma caritativa o gente conocida como Aspasia, o como Ansten, o Laurinsky, o Yolanda, o la gente que queda más atrás que no veo, Aní, Laura, Fernández, si sois tan amables de escribir las preguntas que van haciendo, por si después no se volver atrás, porque hay muchas que me pasó ayer,
y me las enviáis por WhatsApp, por ejemplo, que lo tenéis, me haríais un favor. Si no, pues después lo intento yo. Entonces, decía esto, que lo que voy a decir tiene que ver con, nunca mejor dicho, con el aquí y ahora. Vamos a ver, sabéis que esto va a ser, lo he titulado Los jueves alarmados y confinados con Albert, y este es el primero, un usted pregunte especial coronavirus, así dándole un tono un poco de especial informativo, como estas cosas, para poner un poco de amor, iba a decir humor, pero salió amor a esta situación. En todo caso, esto continuará Dios mediante el jueves que viene, a la misma hora, y ya será nuestro 13 día. Si esto se alarga, continuará los jueves, todos los jueves alarmados, que estemos en esta situación de confinamiento. Ese es mi compromiso. Y la primera cosa que quiero advertir es que lo más probable es que la situación psicológica se complique. Esperemos que no, luego, digamos que estamos en una crisis que tiene varios aspectos: sanitario, social, económico, pero también psicológico, creo yo, y también creo yo espiritual, y ahora entraré un poco en esos aspectos que me parece que son los más propios y aquellos por los que se me requiere, entiendo yo, ¿no? Entonces, así como el pico de infectados se prevé, siendo optimista, para la semana que viene, y luego va a haber una bajada y tal, así como las medidas económicas y sociales parece que van a paliar un poco esta catástrofe de quedarse sin trabajo, no sé qué, no sé cuántos, lo psicológico no creo que vaya a mejorar, más bien lo contrario, y creo que hay que estar preparados para eso. Esa es la primera cosa que quiero decir. Tengamos la perspectiva del tiempo, no nos asustemos. Ahora luego intentaré hablar del miedo, porque esto psicológicamente seguramente la semana que viene va a ser un poco peor, y si sigue también, porque el confinamiento y el estado de alarma externo que nos alarma internamente, ahora hablaré también del papel de váter famoso, genera un cansancio, lo que se llama un estrés, y eso hace que cuando uno está cansado las cosas las ve más oscuras, ¿no? Bueno, os traje un invento que quiero enseñaros, que es esta botella, para explicaros lo que quiero explicaros. Creo que se ve bien. Bueno, esto es una botella de quelato de hierro para las plantas, para mezclarlo con agua, pero lo que quiero es que observéis este procedimiento. Cuando la situación se tensa, es decir, yo aprieto el bote, observad lo que ocurre. Sale un líquido y primero empieza a llenarse por abajo. Supongo que se ve. Ese es el centro bajo. Luego sube a lo emocional para solo al final llegar a lo espiritual. Bueno, pues algo así creo yo que sucede con las humanas y humanos. Es decir, esto ya lo decía Maslow también, que ante una situación de crisis, de alarma, así nos lo han definido el estado de alarma, el siguiente paso implica un toque de queda, de quédate en casa, pero no así como ahora, sino como hemos visto en las pelis. Esperemos que no lleguemos a eso, pero lo digo por el nombre de la cosa, ¿no? Cuando hay situación de alarma exterior, primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que nos contaminamos individualmente de la alarma social, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y nos contaminamos según ese procedimiento. Primero, el organismo, el ser, atiende a la conservación, es decir, a la salud, a la alimentación. Solo en segundo lugar, el organismo atiende al centro medio, es decir, a lo emocional, social. Y solo en última instancia, normalmente atendemos a lo que normalmente llamamos mental, pero que aquí voy a poner lo espiritual, y voy explicando qué quiero decir.
pero me interesa mucho que os quedéis con la imagen del botecito, de que el proceso empieza por abajo y hasta que no se llena el primer depósito, la cosa no llega al segundo depósito, y hasta que no se llena el segundo, la cosa no llega hasta aquí. Es decir, hasta que no tenemos bien cubierta, tranquila la conservación, es decir, la seguridad, la salud, los parámetros de vida, la alimentación, el famoso papel de váter, no vamos a atender a lo que nos está pasando emocionalmente. Pero eso no significa que no nos estén pasando cosas emocionalmente. Por ejemplo, una recomendación que os puedo hacer ya es que empecéis a atender a quien quiera hacerme caso. En primer lugar, los que estáis en terapia, mi consejo es que no anuléis la terapia, no la canceléis, no la pospongáis, la hagáis por Skype, por video WhatsApp, por el medio que sea posible, pero no perdáis la función de la terapia como pura y simplemente un espacio para alargar, para descargar la tensión, lo que estoy viendo. O sea, no os privéis de una salida, porque el confinamiento físico, si no, se puede transformar fácilmente en confinamiento psicológico, y eso agrava la situación, se pasa peor. Los que no estáis en terapia, intensificad a propósito los contactos telefónicos, video WhatsApp, Skype y otras similares, con los amigos, con la familia que no vive en casa, quiero decir, llamad, pedir que os llamen, sistematizadlo, no así de llamar, aprovechad también para hablar con gente que no habéis, es decir, todo lo que tenga que ver con social, con hablar, con expresarse emocional y socialmente, es profiláctico, ayuda en la salud, es bueno en una situación en que lo que nos, como veis en el bote, lo que viene es que nos constreñimos, es decir, confinamiento, encerrados, como se está encerrado en una prisión. Aunque por ahora a nosotros nos dejan algunas ventanitas con muchos peros. La ventanita de salir a comprar comida, a la farmacia, y ese asunto que no está muy claro de ir a trabajar. No está muy claro porque hay que mantener las distancias, y eso por supuesto que lo aconsejo, lógicamente. Distancia de seguridad, lavarse las manos, bla, 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 bla. Pero creo que no son descuidables esas ventanitas. Y además de eso está la parte espiritual, digamos, ¿no? Simplemente por ahora me paro ahí. De lo que me ha llegado quiero leeros algo que es de las cosas más coherentes, que quizás ya lo conocéis. Es de un psicólogo o psicóloga, no queda muy claro, Morelli. Leo solo un poquito. Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes. Por cierto, a mí me llegó de mi hija, lo cual en el Día del Padre tiene mucho sentido. Cuando éstas se ven alteradas, los tiempos que estamos viviendo llenos de paradojas dan que pensar. Cambio climático, contaminación baja de manera considerable. Época de ideologías discriminatorias, podemos convertirnos en los discriminados, aquellos a los que no se le permite cruzar la frontera, aquellos que transmiten enfermedades cuando el contacto se transforma en contagio, como yo digo, ¿no? En una sociedad que se basa en la productividad, de repente se nos impone un parón forzado. En una época en la que la crianza de los hijos se delega a menudo a otras figuras, nos obliga a volver a ser familia para los que vivís en familia con vuestros hijos. Es como una especie de recuperación de las funciones paterna y materna en una época en que eso tendemos a delegar. En una época tan desvirtuada de las relaciones personales reales, virtualización de lo real en la relación, de repente nadie se toca, se besa, nadie se abraza, todo se debe hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia del contacto.
¿Cuánto hemos dado por descontado estos gestos y su significado? En una fase social en que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, de repente hay la solidaridad. La única manera de salir de esta es hacer piña. Así que seguramente nos toca aprender de todo ello. ¿Qué? Y hago un salto. Bueno, no. Porque el asunto principal que no quiero olvidar es que es no solamente lo psicológico, sino también creo que los consejos que puedo dar a nivel psicológico, por cierto, me sumo a todas las personas que están dando lo que tienen de forma gratuita, y en concreto terapeutas y psicólogos como Santi Nebot, o Tania Rojo, o Manuel Cuesta, por citar a los más conocidos, están ofreciendo espacios similares a este, así que utilizadlos en la medida que os interese. Entonces, ¿qué estoy recomendando en lo psicológico? Saca, es decir, que el confinamiento físico no se transforme en mudez, más bien lo contrario. Comunícate con tu terapeuta o tus terapeutas, pero también con tu familia, depende del tipo de relación, de tu padre, tu madre, tus hijos, tus primos, tus hermanos, tus amigos. Habla mudito, ¿no? Habla mudita, es como comunica lo que te ocurre. Este sería mi principal consejo. Voy al papel del váter. El papel de váter. ¿Sabéis, supongo, la famosa el síntoma? Bueno, antes. ¿Qué diría yo así esencialmente que está pasando? Pues si a nivel individual, bueno, primero, estoy de acuerdo con Lacan cuando dice el síntoma habla en lenguaje extranjero o en lenguaje inexacto. Si a nivel individual, cuando el organismo, el ser, necesita parar y no paramos, nos manda una enfermedad o un accidente, nos hace que nos torzamos el tobillo, hace que tengamos un accidente con el coche, hace que nos venga una gripe, por ejemplo, o un resfriado, o un dolor de barriga, o no sé cuántos, que nos hace parar. Yo creo que el universo, el cosmos, está haciendo lo mismo con esta sociedad nuestra. Es stop. Para. ¿Para qué? Para de contaminar, para de banalizar, para de gastar, diría yo, ¿no? Me llamó mucho la atención la imagen de Venecia el otro día, que lleva ya, pues creo que desde final de enero, muchos días en confinamiento. Las aguas estaban cristalinas. Yo nunca había visto el fondo de los canales de Venecia, y he estado 2 veces. Hemos dejado no dejado de contaminar, pero la gran potencia contaminadora que era China de repente se ha parado, y el sudeste asiático también, y Europa también, y ahora Estados Unidos también. Es como bueno, complétalo tú, ¿no? Bueno, esto es lo que quería decir. Creo que el sentido principal que esto está teniendo es una voz del universo que dice para. La otra cosa es, y quiero citar a Víctor Fortuny porque viene de él la explicación, ¿cómo explicamos esta cosa que nos ha pasado con el papel de váter que se ha agotado en los supermercados? Yo creo que es un síntoma, bueno, yo creo, y él, hago mías sus palabras, lo que hemos sentido básicamente es miedo. Cuando estado de alarma, cagarrinas. ¿Qué es lo que tenemos cuando hay un estado de miedo? Cagarrinas. Entonces lo primero que hemos pensado es el papel de váter. Dicho literalmente, pero también no solo literalmente. Es decir, creo que otra utilidad que puede tener esta temporada es limpiar mierda, y perdón por la directez de la palabra.
es catarsis, en el sentido profundo de la palabra catarsis, limpieza. Por ejemplo, podemos experimentar, estando confinados, que necesitamos menos a los demás de lo que nos contamos, porque estamos viviendo, en términos generales, sin contactos sociales. Que dentro de nosotros mismos hay otro mundo que no conocíamos tanto porque nunca nos habíamos parado ahí. Entonces, luego volveré a una pregunta que me hacen sobre el mundo 7, etc. Pero creo que lo que estamos viviendo a nivel psicológico fundamentalmente es miedo. Y el miedo colectivo produce un síntoma colectivo que es proveerse inútilmente de papel de váter, de manera que contribuimos a que ocurra aquello que tememos, es que no haya papel de váter, no porque no lo haya, sino porque como compramos tanto vaciamos los supers. Es como el goce del miedo también, ¿no? Ahí cómo contribuimos a mantener esa misma situación, ¿no? Otra cosa, me llama mucho la atención, bueno, volviendo a lo que antes decía de la botella de los 3 niveles, me llama mucho la atención que voy constatando por los contactos que voy teniendo con pacientes, con alumnos, expacientes, exalumnos, colegas, amigos, familia, etc., que la gente que tiene más trabajo personal y mejor salud sube más fácilmente a ocuparse del nivel emocional y espiritual que la gente que no lo tiene, que se queda como pegada al nivel de la subsistencia, de la salud entendida en términos primarios, ¿no? Y de la conservación y de ¿no? El otro día, creo que fue el martes, un día de sesiones por Skype en este caso, me llamaba la atención de que mis pacientes la mayoría estaban contentos. Y yo creo que eso tiene que ver con, además de los niveles de salud que a cada cual le ha tocado, con el nivel de trabajo personal. Cuando más trabajo personal, más uno entiende que eso que está pasando es una oportunidad. Lo cual no significa que sea siempre o que sea agradable. Es una oportunidad para conocer mejor el aburrimiento, el hastío, el miedo, el aislamiento, la fusionalidad. Porque otra cosa que está pasando es esa polaridad entre retiro-fusión, ahora explico, y solidaridad. Es decir, digamos que hay 2 tipos de situaciones que estamos viviendo. Las personas que vivimos solas, estamos solos, lógicamente. Las personas que viven en pareja, están en pareja. Las que viven en familia, están en familia. Las que estamos solas, nuestro peligro es irnos a lo que podríamos llamar el síndrome autista, es decir, encerrarnos y hacer un bucle sufriente de todo esto que está pasando. Por eso os decía que la solución psicológica más clara que yo veo es sal, no de casa, sino de tu mundo, o sea, comunícate. Pero la gente que está viviendo en familia o en pareja tiene el peligro y tiene de lo que se llama el síndrome fusional, es decir, perderse en la familia, agobiarse. Ahí lo que yo recomiendo es que en la medida en que el piso, la casa lo permita, utilizar los 2 grandes amigos que tenemos, que son el espacio y el tiempo. Es decir, permitirse momentos de estar solo. La madre, el padre, los hijos no suelen necesitarlo tanto, pero si hay 2 habitaciones al menos en la casa, o una habitación y salón, pues un ratito la madre o el padre está solo en la habitación y está a su bola, se cierra por dentro, o como si puede, en fin, y está a su bola, hace lo que le da la gana y se suelta. Y luego le toca al padre. Los niños, si lo necesitan,
Si no hay suficiente espacio para hacerlo por tiempo, si hay solo una habitación, pues un ratito el padre, un ratito la madre. Es decir, si la estructura con la que vivimos es de tipo autista, en la que el peligro sería meternos demasiado hacia adentro, lo que nos convendría es salir. Si la estructura que vivimos es de tipo simbiótico, fusional, en la que el peligro es perderse afuera, el antídoto sería entrar, es decir, entrar en ti. Busca tus espacios de soledad, Bueno. A nivel espiritual, claro, estamos en una situación que se puede parecer a un retiro. Estamos retirados del mundo, como estaríamos los que hemos hecho retiros de meditación, sobre todo si estamos solos, y si no un retiro en familia, que es otra historia, otro mundo, por supuesto, ¿no? Decía que me llama la atención que en momentos de confinamiento y retiro aparezca, en la tele lo dicen, o en las noticias, lo peor y lo mejor de lo humano, no sé qué, como si... ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues lo peor y lo mejor de lo humano. Lo peor es la gente... hoy el ministro francés le llamaba idiotas, que se hacen el chulos porque juegan con el yo no tengo límites, una posición narcisista. Ahora que no se puede salir a correr, yo voy a salir a correr. Ahora que no se puede ir a la playa, yo voy a ir a la playa. Ahora que... O sea, yo no estoy sometido al límite que están sometidos todos, porque yo soy especial. Pero también puse más abajo 40.000 músicos valencianos cantando hoy, que es la fiesta grande de Valencia. Esa versión de Paquito el Chocolatero, que suena tan tristona, ¿no? Los festeros están tristes, pero no dejan de hacer música, y la hacen gratis en los balcones para que todo el mundo la oiga, y poniéndose de acuerdo. No 40.000 músicos, pero sabemos que la música tiene que sonar a compás. Así que si estamos en un mismo barrio, algo tendremos que hacer para tocarla a la vez y que no se monten todas las músicas y se conviertan en ruido. Esta soprano que canta, estas sopranos que cantan en los patios de luces, en los museos que abren sus puertas y podemos dedicarnos a ver belleza virtual, las salas de concierto que nos ofrecen conciertos gratuitos, los artistas, citaba ya Silvia Pérez Cruz y otros que están ofreciendo su arte, etcétera, ¿no? O sea, en un momento de reclusión, ¿cuánto aparece la solidaridad? Y yo creo que esa es una de las herencias que quizás nos quede, y es esto de que el famoso lema, esto de aquí vamos a salir juntos. Sí, esperemos, pero es que estamos juntos. Es decir, es que solo que hay una persona, sabemos que el virus cursa asintomáticamente, es decir, que puede no tener síntomas y estar infectado, se vaya a pasear a las Ramblas, y no lo para la policía, Ramblas de Barcelona, digo, o la Gran Vía de Madrid, donde fuera, esto se alarga, es decir, nos jode a todos y a todas. Y si no, si mantenemos esa cierta disciplina, nos beneficiamos todos. Pero fijaros que por 2 veces he dicho la palabra todos, es decir, que estamos enfatizando el yo colectivo, hemos pospuesto el yo interpersonal o self, y estamos cultivando los dos, el yo individual, para quien no se aterre de miedo al conectarse consigo mismo, que también lo hay, ¿no? Esto me parece muy importante. Y después quiero traer, hay dos frases en el mundo espiritual del sufismo, que los que me conocéis sabéis que es una de mis tradiciones queridas, aunque una ya la contaba ayer, y
en realidad está en el Evangelio de San Juan, y no es que es estar en el mundo sin ser del mundo. Es decir, es una conciencia doble de que lo cotidiano es lo sagrado es lo cotidiano a la vez. Dios está en los pucheros, decía Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, ¿no? El karma yoga, etcétera, etcétera. Pues si esa es la frase del trabajo normal, yo creo que ahora estamos en otra que es la polar. No estar en el mundo siendo del mundo. Es decir, estar en el mundo sin ser del mundo, versus la actual que yo propondría es no estar en el mundo siendo del mundo. Es decir, una manera de no estar en contacto sin perder la humanidad, sin perder la conciencia de que en este barco estamos todas y todos, ¿no? Y la segunda, la frase original es solo en la multitud, que tiene que ver con lo que, por ejemplo, Peirce llamaba enfoque simpático en la terapia, es decir, es la capacidad de no perder el contacto conmigo mismo cuando estoy en contacto con el otro, cuando estoy en la multitud, solo en la multitud, versus, yo ahora diría, la multitud en mi soledad. Así que os propongo que las y los que estéis pudiendo ir más allá de lo centro-bajo, de lo conservación, más allá de lo que en el enneagrama se llama sexual, de lo relacional, de lo emocional, y podáis entrar en otro tipo de dimensiones, quiero daros esas dos pistas. No estar en el mundo siendo del mundo y hacer presente a la multitud en mi soledad. Como decíamos hasta aquí, no, yo nunca estoy solo con mi soledad. Como es una soledad que incluye a los otros. Y hay maneras psicológicas y espirituales de hacer presente a los otros sin que necesidad de que haya contacto físico, literal, ¿no? Una de ellas es la meditación, desde luego. Cerrar los ojos, soltar la respiración y simplemente evocar a mi gente querida, a mi pareja si no estoy con ella, a mis amigos, a mis amantes, a mis padres, mis hijos, mis primos, mi familia, mis terapeutas, mis pacientes, mis alumnos, mis profesores. Quiero decir que en la medida en que en la soledad creamos multitud, estamos en un estado diferente a cuando me siento terriblemente solo, que es cuando me pongo solo. Decía Jung que la soledad hay que tener cuidado con ella, pero cuando uno le pilla el tranquillo, él lo decía así, claro, difícil dejarla. Y es verdad, cuando uno descubre lo bien que puede estar estando solo, entendiendo que bien, cuidado, incluye bien con asco, bien con miedo, bien con rabia, bien con alegría, bien con calma, bien con... Es decir, un bien con todos los estados me refiero, ¿eh? No es un bien selectivo. No estar en el mundo siendo del mundo, la multitud en la soledad. Y creo que por último, quiero hablar de algo que también os he puesto más abajo en el muro, de algo que vi hoy que me gustó mucho. Yo suelo mirar un programa de TV2 que se llama La aventura del saber, y ahí hacen una primera parte que se llama taller, que a veces es taller de salud, a veces este era un taller de filosofía, de un tal Reyes Mate, profesor emérito de la Complutense, me parece, algo así, que ya lo he escuchado algunas veces y me ha gustado mucho. Yo ya hablaba de la cuarentena, que antes nombré, ¿no? Y decía, la cuarentena es un periodo que nos prepara, es un tiempo fuerte de preparación, de puesta a punto, de concentración, en donde desaparece la rutina y uno está confrontado consigo mismo, con las grandes preguntas, con las grandes verdades.
con las grandes preguntas que la humanidad y todo hombre se hace en algún momento de su vida. Y ponía el ejemplo de las famosas cuarentena de Jesús en el desierto. Propongo que entendamos aquí Jesús histórico, como lo que en el enneagrama se llama la esencia, es decir, como una parte interna que todas y todos tenemos, o podemos tener, podemos acceder, cuando podemos soltar hasta cierto punto el ego, como la parte más pura, más limpia, más sana, más amorosa, que todas y todos tenemos dentro, ¿no? Entonces, el diablo sería el otro, ¿no? La parte más sucia sería el ego, por decir, la parte que hace daño. Y interesante la versión que daba este Reyes Mate de las 3 tentaciones. La primera es: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes para comer. Y Reyes decía que aquí hay la pregunta sobre seguridad o libertad. ¿Qué prefiero? Lo dejo ahí. La segunda era: échate de aquí abajo, pues está escrito que los ángeles te tomarán con las palmas de sus manos. Esta es sobre la responsabilidad o milagro, decía él, muy sabio. Es decir, ¿qué prefiero, el convencimiento o la seducción? Y por último, todavía le subió el diablo a un monumento muy encumbrado y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todas estas cosas te daré si Tibidabo, en latín, que hay una montaña aquí al lado que se llama el Tibidabo, es eso. Todo esto que ves te daré si te postras frente a mí y me adoras. Y Jesús le dice que no. Es decir, la parte más limpia le dice que prefiere el amor al poder. Entonces, esta cuarentena, que no sean 40 días, esperemos que no sean tantos, pero bueno, metafóricamente, este retiro, este aislamiento, yo creo que sería bueno que nos sirviera para plantearnos estas 3 grandes preguntas que se han planteado tantas personas desde todos los tiempos, y es: ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está en mi vida la polaridad libertad, seguridad? ¿Cuánta de mi libertad vendo por seguridad? Por ejemplo, ¿cuánto me ahorro el convencimiento para ir por el camino fácil de la seducción? ¿Cuánto me vendo o cuánto vendo de mí y de mi capacidad de amar para tener más poder? Bueno, yo creo que hasta aquí por hoy, en esta primera parte. Voy a las preguntas. Voy a las 3 que me han enviado, porque 3 personas se han molestado en hacerlo, y luego atiendo, si puedo, las que estáis enviando por aquí. Me dice una persona, una mujer: vivo sola. Mi familia está confinada, cada uno en sus respectivas casas. No me agobia el encierro. Soy solitaria y me gusta estar en silencio, a mi aire, tranquila, en casa, repasando mis adentros. No necesito parar, ni echo de menos el movimiento desenfrenado del mundo del consumo y del caos. Ahora trabajo online. Soy profe. No me preocupa el trabajo ni siento frustración porque mis planes de futuro se trunquen, ya que son aplazables y prescindibles. He hecho muchos retiros de silencio. ¿Dónde está, pues, el problema? En la angustia que siento por la separación de mis seres amados. Dolor profundo, sentimiento de pérdida, de rotura de vínculos, dolor físico, paraguas en el abdomen. Qué hermosa imagen, por cierto. Percepción distorsionada y fantasías catastróficas, desatadas. Vamos a morir y moriré sola. Se ha abierto la caja de los traumas. Un viruque que me ha puesto en jaque mate. Querido Albert,
Soy perseverante, luchadora, tengo coraje y nunca me rindo. Y ahora me pregunto, si tengo un carácter jodido y una biografía chunga y he trabajado mucho para conseguir trascender tanto condicionamiento, perdón, y he trabajado mucho para conseguir trascender tanto condicionamiento, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esto me supera ahora? La razón no me sirve. Soy inteligente y entiendo la situación que vivimos todos. Estoy informado y soy una mujer culta. Te pido una orientación para mantener la calma y no quedar secuestrada por la niña aterrorizada que fui. Mi orientación sería lo que dice Jack en la canción, que en el dejarse vencer empieza la playa enamorada, que no sabe de larga espera y abre los brazos, no fuese que la ola quisiera quedarse esta vez. Entiende la entrega como un acto espiritual, como algo que te va a nutrir. En lo posible deja de luchar contra ese bicho. No vamos a morir todos. En principio no vas a morir, esto no lo puedo asegurar nunca, pero desde luego todos no parece que vayamos a morir. Es simplemente una situación no especialmente grave. Hay muertos, sí, pero también hay muertos de otras enfermedades, solo que por primera vez nos han confinado. Yo tengo 61 años, a mí nunca me habían confinado en casa, yo no he vivido la guerra ni nada por el estilo. Entonces, si es que dispones de mascarilla y de guantes, o bien la situación se arregla y las farmacias vuelven a tener, procura salir protegidamente a donde nos dejan salir por ahora, a comprar, a la farmacia, y utiliza todo el bagaje de tu trabajo interno, de tu trabajo terapéutico de años, como dices, para convertir eso en un trabajo de atención. Es decir, que lo importante no sea el yogur que vas a comprar, sino el proceso de ir ahí a comprar el yogur, bien protegida. Si no estás protegida, yo no te aconsejo salir, porque hay el asunto que nos enfocamos siempre de ser contagiado, pero todas y todos somos presuntos contagiadores, aunque no tengamos síntomas, porque esta enfermedad puede cursar sin síntomas, pero si tienes esa protección o te la fabricas, contacta con el mundo de la manera en que nos dejan por ahora, que es farmacia y súper. Y respira. Cuando vayas andando, utiliza lo que sabes de respiración para convertirlo en un trabajo corporal, además de en un acto de oxigenación. Deja que te entre el oxígeno del mundo. Respeta las distancias, por supuesto, pero mira a la gente, a los ojos de la gente, o a los que no van, o que van sin mascarilla. Huele, escucha el silencio. Si lo escuchas bien, verás que hay diferentes silencios. Bueno, es decir, en lugar de empeñarte en que no te pasa lo que te pasa, ríndete y utiliza lo que sabes para hacer un poco más de contacto en lo posible, hasta donde puedas, siempre que te puedas proteger y puedas proteger sobre todo a los demás. Este sería mi consejo. Traduzco del catalán. Desde tu charla de ayer, ha habido un cambio en mi estar. De miedo a que mi hija contraiga una enfermedad o que yo me ponga enferma. De ese cambio rescato. Intuí que parte de la angustia podía venir de que una eneatipo 9 como soy, sin contacto social, se convierte en un ser sin definición. ¿Cómo me he de sentir? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué decido? ¿A qué idea, teoría doy apoyo?
Mi carácter ha entrado en crisis al no poder contactar con el otro. Claro, es que de lo que se trata es de que aprovechar la situación para que el carácter pueda entrar en crisis. Claro. Es decir, tómalo como un regalo de la vida, pero un regalo que no excluye, insisto, nada de lo desagradable, ni el miedo, ni la frustración, ni la angustia de la que hablas, ni la incertidumbre. Mi carácter ha entrado en crisis al no poder contactar con el otro, al mismo tiempo que debo tomarse decisiones en el hacer y en el sentir. No puedo adormecerme ni sensibilizarme, cosa que añoro, por cierto, dice, porque ya me conozco un poco y además tengo una hija que depende todavía en varias áreas de mí. Solicitud. El análisis te parecería correcto, algo a añadir, herramientas para transitar el camino, no sin angustia, miedo, sino para no permitir que este espacio nuevo me paralice y convierta esta angustia en locura. Dos consejos. Uno, juega a ser 9 a propósito. Es decir, permítete espacios de insensibilidad, enchúfate a la tele, no sé, los medios que tengas, despersonalízate, o sea, deja de hacer el esfuerzo de estar en tu interior, de estar contigo, por cierto, date vacaciones, iba a decir. Esto no son unas vacaciones, nos lo han dicho mucho, pero sí lo son, porque vacaciones tiene que ver con vacío. Como decía Reyes Mate, cuando habla de la cuarentena, se produce un vacío de rutina, es decir, dejamos de hacer lo que normalmente hacemos, entonces sentimos un vacío que normalmente produce angustia, puede producir angustia, recordar la botella, la presión, las cagarrinas, el papel de váter, pero es aprovechable, sobre todo tú, que es una mujer que conozco, que de nuevo tienes mucho bagaje de trabajo personal, eres terapeuta, etc. Aprovechalo, para darte vacaciones de tener que hacer contacto contigo. Y la otra, al revés, es la otra polaridad, aprovecha la situación para enfrentarte con lo que tienes que decidir, hacer, estar con tu hija, no sé cuánto, las áreas que aún depende de ti, decidiendo más despacio, respirando más, con más cariño hacia ti. El análisis me parece correcto y las herramientas para transitar el camino es lentitud, respiración, calma y transferencia. A ti sí te lo puedo decir. Evócame, utilízame como yo en mi vida he utilizado a Claudio, hacerle presente cuando he necesitado por alguna razón, sobre todo de tipo espiritual. Ponme en tu casa, lo digo a mí porque sé lo que pasa conmigo, pero puede ser otra persona o cualquiera, es decir, hazme presente, utilízame. Por último, en las preguntas, y luego iré... A ver, me paro un momentito, respiro un poquito. Hay una tendencia que tal vez corresponda al impulso hacia la vida en estos momentos de confinamiento, de pintar todo de rosa como el 7, de ver todo lo productivo de este confinamiento social con respecto al tiempo para estudiar, aprender, compartir, hacer diferentes clases sin parar, teniendo tal vez un miedo al vacío casi total sin tocar la realidad. Claro, pero es que para enfrentarse al vacío total hay que tener los ovarios y lo otro de los chicos bien puesto. Es muy difícil, no es nada fácil. Entonces, ¿por qué te tienes que enfrentar al vacío total? Reduce un poco las expectativas y las autoexigencias.
enfréntate a vacíos parciales, yo qué sé. Eh, claro que el pintarlo todo de color de rosa sería falsear la situación, pero también sería falsear la situación tragarnos la alarma que nos viene desde fuera, la tensión, ay, 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 el miedo. No hay por qué tener miedo, pero vamos a tener miedo. Entonces, el problema no es el miedo, es el miedo al miedo. Yo creo que depende mucho, una vez más, de la actitud con que uno se lo tome. Aquí y aquí. Abajo depende de las circunstancias concretas, de si te han despedido del trabajo, de si vives en una casa pequeña o grande, de si tienes mascarillas o no, de tus perspectivas económicas, de tus mundos sociales. Es decir, yo no voy a esos parámetros porque entiendo que esto ya no lo cuentan bien desde fuera, ¿no? Creo que mi trabajo está más aquí y aquí, yo creo que puedo ser más útil aquí, pero no podemos olvidar lo otro, claro. Cuando la subsistencia aprieta, cuando la conservación aprieta, perdón, a la mierda todo. Pero cuando puede no apretar, subamos la energía aquí, a lo emocional, a lo social, entendido así, con esas limitaciones, intensifiquemos los contactos por teléfono, por Skype, no sé qué, no sé cuántos. Hablemos con los vecinos del patio, cuando salimos a hacer el toc, 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 o sale a cantar no sé quién. Hablemos con los otros, con el vecino de al lado. O sea, recordad que lo que nos piden es la respeto. Más de 1 metro, lavarse las manos, protegerse, no salir excepto a comprar súper y farmacia o a trabajar, quien eso esté claro, etc. Pero ahí hay un mundo. Constreñirse a eso me parece empequeñecerse. Y a ver, antes he cerrado el WhatsApp porque hacía ruido, pero voy a ver si alguien me ha enviado un resumen de preguntas y si no voy a ir a repasarlas. Bueno, mientras tanto, ¿esto qué se hace? Esto voy para arriba, ¿no? Supongo, o para abajo. A ver, Yolanda. Me dice Yolanda, aceptación en vez de resignación, sí, claro. Mirar directamente la situación para ver soluciones, sí, claro. En el problema está la solución muchas veces. Que algo sea problemático o sea la solución depende muchas veces de cómo lo tomamos. A ver si alguien me dice algo. Ah, sí. A ver. Diferenciar miedo racional y miedo irracional. Claro, es decir, ¿a qué tenemos que tener miedo? Una, a contagiar a otros porque no nos protegemos suficientemente, porque no respetamos las distancias, porque no nos lavamos la mano, ¿verdad? Que nos contagien. Estos son miedos racionales. Lo otro es irracional. Esto se mueve mucho. A ver. Me dice Manu, me llega virus como ventana de oportunidad para el cambio. Espera. Parece duro, pero no veo la pregunta. Yo lo que siento es una autoevolución anémica del propio planeta y la vida ante tanta agresión. ¿Qué sentí sobre eso? Yo también. Lo he dicho antes, yo creo que el planeta, el cosmos, de alguna manera ha dicho basta. Yo confío en eso y estoy convencido de que esa es mi lectura principal. Bueno, a ver, voy a salir de aquí si no haciendo plin, 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 plin.
Me dice alguien, me ayudó ayer escucharte y conectar con el miedo y aflojar dejando salir unas lágrimas. Claro, una de las cosas que mejor podemos hacer psicológicamente, si sabemos, es llorar. Si estamos en pareja, como parece que es el caso, pues llorar acompañadamente, llorar de la manita. Porque llorar limpia, llorar cura, llorar, es decir, son incompatibles. A ver, aquí me fui y no sé qué estáis viendo, ¿no? Digamos que eh, aquí arriba estaría, el miedo, si lo dividimos el miedo diríamos que aquí está la duda, aquí está el dolor y aquí está la vergüenza, según Memo. En todo caso, cuando estoy doliéndome, no suelo sentir miedo, porque el miedo tiene que ver con está en el orden de lo mental. Por lo tanto, la autora del primer texto que leí sí decía que F. Morelli, pero no sé si es Francesco Morelli o Francesca Morelli. A ver si hay más preguntas. No, por aquí. Vuelvo aquí. Yep, se me va. No recuerdo. Responsabilidad versus qué. Estamos aprendiendo y ya no en los libros o retiros normales, sí. Me preguntan, ¿qué ventaja tiene en este retiro que lo tengamos sin sexo? A ver, sin sexo compartido. Cada cual verá, no puedo decirlo, estamos en horario infantil, de otro modo creo que se me va a entender. Si el sexo solitario, genital, cada quien lo practica o no, son dos posiciones diferentes. Me remito al Tantra, ¿no? Pero en el propio Tantra también hay dos escuelas, una que propone retardar la eyaculación en el hombre y otra que propone no eyacular. Pero el sexo, como sabe quien lo pregunta, en mi opinión no es solamente lo coital genital. Precisamente el otro día en un grupo de supervisión les decía, yo llevo un poco más que, yo estoy desde el jueves, yo ya llevo una semana por cuestiones personales y yo estoy empezando a notar que a mí lo que me falta es lo que en la psicología humanista de los 80 le llamábamos bonding, es decir, el contacto humano, piel a piel, ni siquiera piel a piel, el dar la mano, el hombro. Yo soy muy tocón, yo abrazo mucho a los pacientes, a los alumnos, toco mucho, me dejo tocar, no sé qué, y desde luego el contacto con la pareja, bueno, tenga pareja o los amantes o lo que fuera, más pero no especialmente el genital. Yo creo que el genital sirve como descarga. Entonces, si te sirve como descarga, no es la única manera de descargar. También se puede descargar haciendo boxing en casa, o cuerda, o cantar, o gritar, o golpear un cojín. ¿Cómo encarar el parto a una mujer con miedo a encontrar los hospitales colapsados en las próximas semanas? Esta pregunta no la sé contestar. Lo siento. Lo único que se me ocurre es ayudarla a estar lo más tranquila posible, pero más allá voy atrás. Me pregunta Luis Areces, ¿miedo o amor? Entiendo que en el fondo de ese dilema lo que está
lo que está, el amor, esencia Jesús, es lo que somos. El miedo es el error de creernos separados, solos, inadecuados, identificados en un carácter. Sí, sí, completamente de acuerdo. Ayer me preguntaba alguien sobre el odio, si el odio era la polaridad del amor. Yo decía, no, creo que el odio es la polaridad del deseo, que el amor podríamos definirlo como aquello que ocurre cuando se ha atravesado el deseo y el odio hacia el otro, ¿no? Pero otra manera de entender el amor, ayer lo polarizaba con el desamor, pero otra muy clara es el miedo, o sea, el amor como opuesto al miedo. Sobre todo, esas experiencias que uno tiene de que de repente, como tuve un insight, y luego vi que esto lo decía, por ejemplo, ¿cómo se llama la mujer de los momentos finales? No me acuerdo, no me sale. O una querida colega, Carmen Gascón, que había escrito sobre eso. Yo no lo había leído previamente, pero vamos, es igual la autoría, estas cosas corren por ahí. Es decir, yo creo que hay dos posiciones vitales. La posición, a ver si se puede, como así, espatarrado, abierto a la vida, a que la vida me duela, me pueda doler para que la vida también me pueda gozar, porque entran por la misma puerta, el dolor y el gozo, o el miedo, o la posición miedo. Es decir, o vivir contraído, ay, 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 que no pase aquello que temo, o, bueno, que pase lo que tenga que pasar, no me va a matar, me dolerá, pero si yo me pongo flojo, igual no me daña. Entonces, el amor yo lo entiendo así, Luis Areces, muy de acuerdo con la polaridad que tú marcas. Creo que no veo más preguntas, voy al final a ver. ¿Cómo recomiendas afrontar un posible contagio de coronavirus con algunos de los síntomas junto con una recaída de una enfermedad crónica? ¿Cómo recomiendas afrontar el miedo a lo que pueda pasar y la culpa por haber enfermado? Puede sonar rara, pero a veces siento esa culpa responsabilidad. La culpa por haber enfermado, si has seguido las recomendaciones generales, es narcisismo, creo. Nadie tiene la culpa de enfermar si no ha hecho nada que haya facilitado el enfermar. Si tienes una enfermedad crónica es más normal que sientas miedo del coronavirus, así que lo mejor que te puedo recomendar es aceptar tu miedo. Es normal que tengas más miedo que otra persona que no tiene una enfermedad crónica. Así que en todo caso, extrema las precauciones. Recordemos, muy importante, me parece que esto es provisional. Esto no va a durar siempre. Puede durar más o menos, depende de cómo lo manejemos colectivamente. Pero va a durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 si se pone muy chunga la cosa, pero no más. Al menos en esta primera tongada. Luego habrá que ver si es un virus, el tema de la vacuna y qué pasa en el otoño, no sé qué, no sé cuántos. Pero esto que estamos viviendo, sobre todo esto del confinamiento, que es aquello de lo que yo más creo que psicológicamente me toca hablar o influye o tal, o espiritualmente, no va a ser para siempre. Por lo tanto, hay una recomendación de muy sentido común de paciencia, ¿no? Voy al final. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no he contestado alguna que habéis hecho, por favor, repetirla. Me pregunta Manolo. Manolo, ¿publicarás esto en tu canal de YouTube? Sí, mañana lo subo a YouTube. Gracias por preguntarlo. Diferencia entre vivir situación responsable o víctima. No entiendo bien aquí, Yolanda, a qué te refieres con responsable. Tendrías que ampliármelo un poquito más. ¿Cómo afecta el confinamiento a la mente adolescente? Chungamente.
A ver, si el adolescente, digamos que es un festival de hormonas, como dice un querido amigo, a un adolescente le resulta más difícil normalmente estar quieto, tiene menos recursos interiores, con lo cual yo lo que aconsejaría con un adolescente en el confinamiento es, depende de lo de culo que esté, ¿eh? No sé si tú eres su madre o su hermana, no sé qué rol tienes tú, eh, pero si no está muy de culo, si no me digas nada, no me toques, no sé qué, cosa que podría ser, que es bastante normal en un adolescente, ayudarle, proponerle actividades conjuntas, desde más activas a más ver algo juntos de la tele o de no sé qué, o del ordenador, preguntarle, pedirle que comparta su mundo, que te enseñe sus videojuegos o sus youtubers o sus no sé qué. Me dice Oscar, leí que comunidades nativas americanas pidieron no nombrar el coronavirus para no traerlo a su territorio. ¿Qué precio psicológico o espiritual crees que tiene no dejar de nombrarlo en todas partes? A ver, como decimos en Valencia, o dicen en Valencia, ni chicha ni limoná. Es decir, ni dejar de nombrar, me parece, es un exceso de pensamiento mágico, además de una negación. No por dejar de nombrar algo deja de ocurrir, eso en psicología se llama negación y es un mecanismo de defensa estudiado o de evitación estudiado. Pero por otro lado, la salud psicológica requiere que hablemos de algo más que del coronavirus, miremos otros programas de televisión que no sean del coronavirus, miremos otras noticias, hablemos con los amigos de otras cosas que no sean el coronavirus. Es decir, el precio que tiene es la obsesión, es decir, cómo aquello chupa toda la energía y nos deforma el campo de percepción, nos hace creer que lo único que está pasando es el coronavirus, y no es verdad. En el mundo están pasando muchas otras cosas, en las familias están pasando otras cosas, en el mundo interno están pasando otras cosas. Te pongo un ejemplo personal. Como tú sabes en concreto y sabéis algunos, yo estoy dedicándome mucho a hacer cosas con las manos, estoy haciendo, digamos, esculturas, estoy trabajando volumen, es algo que me ocupa un tiempo todos los días, procuro que me ocupe un tiempo todos los días. Yo cuando estoy haciendo esculturas no pienso en el coronavirus para nada. Además yo estoy en el sótano de mi casa y estoy en otro mundo completamente. Cuando voy a comprar al súper, entonces sí pienso, no por lo que veo, ¿no? Por la gente, por las distancias, por las mascarillas o no mascarillas. Yo creo que es saludable psicológicamente pensar en otras cosas que no sean el coronavirus, hablar de otras cosas, leer otras cosas, escuchar músicas que no sean lo famoso coronavirus, coronavirus, nena, nena, esta que se ha hecho popular, ¿no? Claro, por supuesto, claro, claro. Chica, dice María J. Mi madre, 75 años, tiene cáncer. La enfermedad está avanzando y temo que si le pasa algo y se muere, no pueda ir a despedirla. Están prohibiendo ir a velatorios hasta los próximos familiares directos. Si puedes ir a visitarla, ves a visitarla y sin decirle nada a ella, despídete internamente de ella, por si acaso, desde lo más amoroso que puedas. Es decir, ves a buscar tú la despedida que pareces estar necesitando. Si te quedas pasiva en el lugar de víctima, es posible que ocurra lo que temes. Es probable, es posible, puede ser. Anticípate. Yolanda, gracias por tantas preguntas, pero intento contestar preguntas de otra gente también. Claro, responsable es lo que está en mi mano.
Eh, lo otro, es decir, hay la... a ver cómo era. No es la palabra, no me sale. La superpotencia, la potencia y la impotencia. No es superpotencia, es otra palabra que no me sale, pero bueno, creo que nos entendemos, ¿no? Omnipotencia. La omnipotencia, la potencia y la impotencia. Ni la omnipotencia ni la impotencia son funcionales. Uno porque se cree más potente de lo que es, y otro porque se cree menos potente de lo que es. Así que el punto sería la potencia. Eso es lo que está en mi mano. Me dice Kiara, si me puedes decir algo sobre los padres de mis pacientes que de momento posponen aunque unos chicos no están bien. No entiendo muy bien la redacción, pero si estás diciendo que tus padres, los padres de tus pacientes posponen las sesiones virtuales online contigo, yo lo que les... lo que por privado te puedo mandar el mail que yo he mandado, el último mail que mandé a mis pacientes, por si te sirve, pero ya lo hablamos, no quiero hacerlo público. Yo creo que te toca hacerles entender que a tus pacientes, sus hijos, no les conviene demasiado posponer las sesiones, en este caso contigo. Quizás espaciarlas más o tal, no sé qué, pero que mantener la psicoterapia que estaba ya iniciada es profilaxis, es prevención, es ayuda a que las cosas vayan mejor. Y en el sentido homeopático que pueda tener el coronavirus, es decir, ataca más cuando el sistema inmunitario está más bajo. El sistema inmunitario baja cuando se siente infeliz la persona, eso está sabido. Con lo cual yo les explicaría de que psicológicamente hablando no es bueno que se pospongan las sesiones. Esto es lo que yo haría. A ver, voy al final, por si casi más preguntas y si no ya iremos pensando. Sí, puede ser que aún estén en negación. Lo de no querer online es un fenómeno curioso. Yo también tengo algunos pacientes que no quieren online de ninguna manera. Eh, no haré comentarios al respecto, pero yo creo que lo que tienen que entender es que aunque la sesión no sea todo lo potente o útil que puede ser una sesión presencial, aunque solo sea para no cortar el canal de expresión de sus hijos, para que sus hijos no se queden con el paquete de lo que habían empezado a mover contigo, eso ya es útil. Y eso puedes fundamentarte en documentos del Colegio de Psicólogos y está bastante claro y bastante dicho, ¿no? Jorge, ¿qué consejo darías a una pareja en esta situación de confinamiento formada por un 7, epa, esto se mueve, con un 7 social y un 4 sexual, eh, que aplacen la guerra, que se den una tregua, que la situación de alarma sea para ellos una situación de tregua y practiquen el quererse, el cuidarse, el mimarse, aunque no lo sientan auténtico. Grandes maestros como Gurdjieff o como Peirce hablaban de que a veces haciendo como si, de repente aquello se vuelve real.
Sí, a ver, voy a mirar el WhatsApp por si acaso. Vale, a ver. Me preguntan, ¿crees que las religiones como la católica u otras nos han afectado con respecto al miedo a la muerte, en diferencia con los hinduistas que esperan la muerte como una iluminación? Eh, no sé si con el miedo a la muerte, pero con el miedo sí. O sea, no sé si solo con el miedo a la muerte, la religión, en realidad, la religión cristiana, pero no solo las cristianas, también la islámica más ortodoxa y también la judía más ortodoxa, se fundamentan mucho en el miedo. Es como, pórtate bien porque lo importante es lo que viene después cuando te mueras. El paraíso, la vida eterna, como... eh, y la religión católica en concreto ha creado gente miedosa. De hecho, España, a nivel enneagramático, es un país de básicamente de mujeres 4 y hombres 6. Es decir, en los hombres sobre todo miedosos y en las mujeres constreñidas, ¿no? Esto diría. Esto lo he visto. No. Gracias, Laura. Creo que estoy viendo. A ver, vuelvo al... buena aportación de Mónica. A mí me sirve el contacto a través del mail con pacientes, sí. Escribirnos permite destinar tiempo para uno y mantener el contacto donde podemos sostener. Muy buena idea. Lo que estábamos hablando Kiara y también Asus, me parece, no lo sé. Sí. Tomar esa idea, muy buena, muy buena. Cuando no es posible el Skype, el mail, es, desde el punto de vista psicológico, no tiene la misma potencia, pero sí, yo le aconsejaría, claro. Bueno, chicas y chicos, yo creo que esto ya se va hacia el final. Espero por ver si hay algunas últimas preguntas. Mientras tanto, recuerdo que podéis seguir enviándome preguntas, consultas, cosas que queréis que opine al respecto de todo este tema, digamos, coronavirus, para entender nuestra situación, confinamiento, lo psicológico y lo espiritual sobre todo de esto. Podéis hacérmelas llegar por mail o por WhatsApp. Es lo primero que he hecho, arriba de todo lo tenéis. Yo esto no sé cómo subirlo, pero vosotros seguramente sí, o después aparecerá. Si no, lo pondré en el último comentario, que lo estoy haciendo ahora. Mi mail es albertrams7@hotmail.com y mi teléfono es 0034 69 666 7987. De cualquiera de esas maneras podéis enviarme preguntas, comentarios, consultas, y Dios mediante, el jueves 26 a las 7 quedamos citados aquí, y también haré esas dos partes, nuevas reflexiones que se me ocurran, o que vengan a mí porque me lo comentéis vosotros por diferentes canales, o los pacientes, o los alumnos, o los colegas, o los amigos, o la familia, no sé qué, pareja, etcétera. Haré una primera parte si veo que hay alguna reflexión o que no me he quedado contento con lo que he dicho hoy del todo y quiero afinar algo, y si no, me iré directamente a vuestras preguntas. Gracias por estar ahí. Me dice que habéis sido 77 personas y habéis hecho 109 comentarios. Muchas gracias por vuestra generosidad. Y nada, yo creo que cierro aquí. Sabed que esto va a quedar grabado en este mismo muro, que yo lo voy a compartir con esa otra página que me habéis preguntado también. En Albert Rams, que es la página que estamos, yo ya tengo 5.000 amigos, es decir, Facebook no me deja añadir a nadie más.
Y lo que le digo a la gente es que me pida amistad a la otra página que tengo, que es Alberto, castellano, Alberto Rams. Albert Rams llena, Alberto Rams vacía, con posibilidades. Así que, y yo siempre que publico en Albert Rams, publico en Alberto Rams. O sea, es lo mismo que aparece en un sitio o en otro. Y de hecho hay un grupo, se llama Alberts, donde también lo publico. Así que va a quedar aquí. Y mañana yo la grabación que he hecho con alguna de esas dos cámaras la subo a YouTube y pondré el link de YouTube aquí en el muro de Facebook para quien quiera tenerla, volver a escucharla, pasarla a algún amigo, amiga, colega, no sé cuántos, disponible. ¿Vale? Buenas noches. Chao.